Bueno, hoy quiero compartir un tema que me ha estado recordando el Señor y yo le puse la batalla verdadera. Yo no sabía que la última canción que íbamos a cantar iba a tener que ver con batalla, así que viene muy unida. Porque ¿saben qué pasa? Que a veces nos confundimos acerca de cuál es la batalla. En ocasiones tenemos la impresión de que tiene que ver con Dios y el diablo ahí haciendo la pulseta en el mismo nivel. Y tremendo error, porque esa batalla en primer lugar no existe, no es real, porque el enemigo ya está vencido. Lo acaba de cantar usted. Ya el final del enemigo está definido, así que esa no es la batalla principal. Pero cuando nosotros estamos en medio de la presión, de la enfermedad, de la escasez, de los problemas conyugales, de las pérdidas y del luto, pensamos que también estamos haciendo esa pulseta con el enemigo. Pero en realidad el enemigo ya ha sido derrotado por Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, nosotros como miembros de la iglesia del Señor, hijos de Dios, mientras estamos aquí en la tierra, que dicho sea de paso, recordemos, no es nuestro lugar definitivo, sino un lugar temporal. Mientras estamos aquí en la tierra, estamos caminando también con el Señor y hay una batalla, pero no es, como digo, entre el diablo y Dios. Es una batalla de obediencia. Es una batalla de rendición, donde el Señor está observando y preparando a sus hijos para que ellos tomen decisiones e inclinen su corazón hacia Él en medio de las dificultades y de los problemas aquí en la tierra. A veces cuando viene la enfermedad decimos, es el diablo. Claro, de hecho todo lo que tiene que ver con el pecado tiene una raíz en el diablo. Por eso es que Dios envió a Jesús para que Él pagara el precio por el pecado y ustedes y yo seamos libres para obedecer al Señor. Y claro que tenemos que orar buscando sanidad de las enfermedades. Pero creo que el problema a veces es el foco que tenemos en medio de la batalla. Pensamos que en el medio de la batalla, de ese problema conyugal, de esa dificultad en el trabajo, de ese no tener trabajo, de esa escasez o ahora de esa enfermedad, que se trata de que el diablo está ganando terreno, y creo que nosotros tenemos que captar cuál es la batalla. Y de eso me ha estado hablando un poco el Señor en estas semanas. Así que he tratado de ponerlo en palabras, incluso me hice un gráfico, me gustan los gráficos, para ver, de tratar de interpretar un poquito cuál es la verdadera batalla para que no nos confundamos. Porque a veces pasa cualquier cosa y decimos, bueno, el diablo me puso el palito, el diablo me está persiguiendo. De hecho, el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el énfasis de la verdadera batalla yo se las voy a poner aquí en esta mañana. Y les traigo este salmo que recordé, 62 del 2 al 4, que para mí siempre fue luz acerca de la verdadera batalla en mi vida como creyente. Cuando a veces estoy pensando que es el enemigo solamente contra Dios, me doy cuenta que sí es el enemigo, pero hay una estrategia que él está tramando. Porque como él sabe que él ya está derrotado, que yo no le pertenezco, que usted no le pertenece, entonces ¿qué va a hacer él? Él sabe que nuestro destino eterno no le pertenece. ¿Qué va a hacer él? Mientras estamos aquí en la tierra, quiere que vivamos derrotados, que no lleguemos a hacer todo lo que Dios quiere que seamos, que en el medio de la prueba nos inclinemos más a nuestra carne, a nuestras debilidades, que nos concentremos en nosotros mismos en vez de concentrarnos en el Señor. Miren lo que dice la palabra. Este es David. Solo Él, está hablando de Dios por supuesto, es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Él sabe dónde está su lugar seguro. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Dice. Él está observando los enemigos contra de él. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. ¿No le hace pensar en esos momentos de angustia, de congoja, de inseguridad?
de desazón, de preocupación, de impotencia. Piensan derrocarme de mi alta posición. Aquí yo empiezo a describirle cuál es la batalla verdadera. El diablo sabe que no tiene poder sobre nosotros. El diablo sabe que su destino ya está definido. El diablo sabe que el destino del creyente ya está definido. Nosotros nos vamos con el Señor, sí o sí. Entonces, ¿qué va a hacer? La verdadera batalla es que nosotros vivamos aquí en la tierra derrotados, encorvados, agachados. Él quiere que nosotros descendamos de nuestra posición. Qué interesante es este pasaje que en otras versiones dice del lugar de preeminencia. En una versión en inglés dice de la excelencia. En la versión Reina Valera dice de la grandeza. Ese es el trabajo del enemigo. Que nosotros pasemos por esta tierra sin llegar a saber quiénes somos y qué tenemos. Y si lo llegamos a saber, que no lo entendamos. Y si lo entendemos, que no sea una revelación y que por lo tanto no lo vivamos en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio del desafío. Precisamente es el lugar donde más fácilmente vamos a perder de vista quiénes somos y qué tenemos. Así decía David: ellos, los enemigos, piensan derrocarme de mi alta posición. Ya la tengo. Y David podía hablar de esto porque él ya estaba destinado a ser rey cuando era joven, y de hecho él era el rey. Pero nosotros somos parte de la familia de Dios. Jesús habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El inmenso poder que levantó al Señor Jesucristo al tercer día de los muertos habita en el creyente. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, recuperada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por pura gracia, por pura misericordia. Esa es la verdad. Y cuando nos toca incluso partir de aquí de la tierra, que es el temor mayor y que lo hemos experimentado en esta época de pandemia, la muerte, nosotros no morimos, nosotros dormimos. E inmediatamente estamos en los brazos de nuestro Creador. Y allá no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedades. Como mi esposo dice, no hay, ¿no es cierto?, este cuerpo físico. Tenemos otro, glorioso, espectacular. El enemigo sabe eso, que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Nada, mi hermano, nada. Pero aquí en la tierra nos quiere que vivamos atemorizados, encorvados, inseguros, con esa sensación permanente que tenemos de angustia, de impotencia, de desesperanza, de desánimo, que es muy natural en los seres humanos, mucho peor cuando las cosas difíciles están sucediendo. Pero esa es la idea: derrocarme de mi alta posición, dice David. Se deleitan en decir mentiras. ¿Cómo lo hacen? A través de la mentira. Lo que el enemigo es un gran mentiroso. Y nuestra propia naturaleza caída, que responde rápidamente a las estrategias del enemigo, también es tremendamente mentirosa, sutilmente engañosa. Esas son las armas que el enemigo utiliza, nuestra propia carne. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Esta descripción y otras que hay en la palabra nos hacen ver que la verdadera batalla tiene que ver con el creyente en medio de la batalla y hacia dónde se inclina su corazón, hacia quién se rinde, a quién le va a creer, incluso en el último aliento de su vida. ¿A quién le vamos a creer? Porque a todos nos va a tocar ese momento, ¿no? Ahora en pandemia, de viejitos o cuando sea. Que en ese último aliento de vida perdamos la fe.
perdamos la confianza. De hecho, quiero decirle que no hay perfección en el ser humano, pero sí tiene que haber una intención, un anhelo de creerle al Señor, de obedecerle al Señor. Así que si incluso nos despatarramos en ese momento dramático que cualquiera de nosotros puede vivir, incluso ahí, dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que nos entiende y en ese momento nos va a auxiliar también. Pero es fe de principio a fin. Por eso es que quiero hablarles en estos minutos acerca de este asunto, la verdadera batalla. Y yo lo puse así, para que nunca se olvide, hice este gráfico, porque como al menos yo me acuerdo de los gráficos, espero que usted también. La verdadera batalla es de esos creyentes de ahí están medios panchos, pero bueno, supongamos que están preocupados ahí, ¿no? La verdadera batalla es entre la mentira y la verdad. Mientras nosotros caminamos en esta tierra, en este peregrinaje aquí en la tierra, desde que vemos la luz hasta que nos vayamos otra vez a la presencia del Señor, porque de Él venimos y hacia Él vamos, la verdadera batalla del creyente es entre la mentira y la verdad. El no creyente también, por si acaso, pero él ya está decidido, temporalmente al menos. Quizás hoy es el día de que algún no creyente cambie y se incline hacia la verdad. Pero el no creyente está inclinado hacia la mentira todo el tiempo, pero igual está en esa batalla. Pero este gráfico es para nosotros, los que tenemos a Jesús en el corazón, los que somos templo del Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, la batalla, la gran batalla está allí, entre la mentira y la verdad que vienen, ¿no es cierto?, y oprimen al creyente. ¿Para qué? Para que pierda de vista su identidad, su potencial y su propósito. La identidad tiene que ver con quién soy yo. El potencial, me gusta ponerlo de esta manera, tiene que ver con qué es lo que tengo. Porque el potencial normalmente es algo que está ahí, pero no siempre ha salido a la luz todavía, o no ha salido todo lo que usted tiene. Y por supuesto, los propósitos no son sus propósitos, sino los propósitos de Dios. Porque si nosotros estamos todavía aquí en la tierra es porque no hemos terminado de cumplir los propósitos de Dios. Y en esos propósitos de Dios, en ese plan de Dios, hay un lugar donde usted está, donde yo estoy. Así que cuando nosotros también en medio de este peregrinaje en la tierra nos mantenemos recuperando día a día de una manera consciente nuestra identidad, nuestro potencial y nuestro propósito, vamos a poder acabar la carrera honrando al Señor. Aunque seamos débiles, que lo somos, aunque seamos imperfectos, que lo somos, aunque tenemos nuestras subidas y bajadas, que las tenemos, igual vamos a acabar la carrera honrando el nombre del Señor. Pero por eso es que necesitamos saber cuál es la verdadera batalla. Y el Señor me recordó esto a través de una historia. Así que les voy a compartir una historia y la estoy usando para contextualizar lo que ha sucedido ahí en ese tiempo con este asunto de la verdadera batalla que le estoy mencionando. Segunda de Crónicas 16, vamos a leer. Aquí encontramos, bueno, para los que estudian más, sabrán que el reino estaba dividido. Una parte del reino era Judá y otra parte era Israel, y todo el tiempo estaban confrontados. Y en este caso el protagonista es Asa, el rey de Judá. Dice que en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Recuerden que el protagonista es Asa, el rey de Judá. Pero ¿qué hizo el otro, el rey de Israel? El contrario, dice que fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Israel. Y subrayé ahí esa parte sobre la cual quiero enfatizar,
Y también le puse allá abajito el cuadrito de mentira y verdad para recordarle, pero lo he duplicado también en otras diapositivas más adelante. Fíjense, aquí estaba el rey rodeado, los enemigos cerca, y el enemigo, dice, había fortificado un lugar para que nadie salga, ni nadie entre. Eso se le llama sitiado, bloqueado en términos Canvas, bloqueados. Así como con las pititas, algo así, más o menos, bloqueados. Pero esto realmente era algo grave. Y entonces imagínense la fatiga, la desesperación del rey Asa en ese momento. Dicho sea de paso, hay que tomar en cuenta que el rey Asa era un seguidor de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, se esperaba, como se espera de nosotros, de que frente a una dificultad nosotros vayamos a Jehová. Respondamos en la batalla inclinando nuestro corazón y buscándolo a Él y buscándolo por instrucciones. Y esto me hizo pensar también en cuanto a nosotros. ¿No se ha sentido usted en algún momento así como bloqueado, bloqueada, sitiado? Yo me he sentido así. Incluso a veces siento que nada bueno puede salir de mí. Incluso cuando tengo un desafío, a veces siento, pero yo no tengo nada para dar. ¿Recuerda esos momentos difíciles cuando murió su ser querido? Cuando perdió algo, cuando vino una crisis conyugal y fue terrible lo que le pasó. Cuando sus hijos estuvieron mal, cuando estuvo en la clínica, cuando lo perdió todo. Son esos momentos donde nos sentimos como sitiados, bloqueados, o quizás no es que ha pasado algo extraordinariamente malo, pero sí tan agobiado, tan agobiada por lo que siente, por lo que piensa, que llega a la conclusión de que usted no tiene nada para dar. Y que incluso viene a la iglesia o ni quiere ir a la iglesia porque ni podemos recibir en esos momentos. Yo me acuerdo que tuve un año cuando estuve con problemas se me rompió el manguito rotador y tuvieron que hacerme una cirugía. Un año que a veces cuando comentaba, yo decía, hasta la espiritualidad se me fue. Porque yo soy de las que agarro mucho de la Biblia, los libros, mi computadora, escribo, leo, marco, pongo, así me gusta. En mi estilo, nada, cero. Por eso es que cuando leí esta historia, realmente me identifiqué y dije eso, no dejar salir ni entrar. Recuerden que estamos hablando del potencial, de la identidad, del propósito. La verdadera batalla donde el enemigo quiere robarnos, quitarnos, a través de las circunstancias, quiero decir, y nuestro propio mundo interior también, nuestra naturaleza pecaminosa. Así que lo puse de esta manera, ¿no? La mentira y la verdad. Yo me he encontrado así, no tengo nada, ni para mí tengo, menos para dar. Es más, tampoco puedo recibir nada ahora, ni me hablen, estoy en luto, estoy quebrada. Y ojo que tenemos derecho para estar así y necesitamos también temporadas de nuestra vida. Cuando recibimos una mala noticia, a veces no queremos que nadie nos hable. Cuando murió mi papá, por ejemplo, 15 días más o menos, o un poco menos, capaz 10 días, no atendía a nadie. Porque nosotros tenemos esa tendencia, a veces sencillamente para recuperarnos, ¿no? Pero a veces porque hay oscuridad en nuestro corazón. Pero eso es la mentira, no tengo nada, ni para mí, ni para dar, tampoco puedo recibir nada. Pero ¿cuál es la verdad? Tengo. ¿Saben qué? Siempre tengo. Siempre tiene. Tiene para usted porque dice la palabra que hay ríos de agua viva que fluyen desde nuestro interior. Y esos ríos de agua viva incluso son para nosotros, primero son para nosotros y de ahí pueden expandirse. Siempre tengo, porque incluso a veces en problemas de relaciones decimos, no tengo, es que yo no puedo. Pero la palabra del Señor dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que recuerde eso la próxima vez que no tengo ánimo para atenderle, no tengo amor, es que ya no siento. Típico en los problemas conyugales. No, es que ya no siento nada.
de que ya no tengo fuerza. Y humanamente es verdad, pero recuerda otra vez identidad, potencial, propósito. Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Y que seamos fuertes en el poder de su fuerza. Así que quiero que vea cómo nosotros en esos momentos de tensión nos sentimos oprimidos. Pero en realidad la opresión se da aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, y es una lucha, un lugar de opuestos entre la verdad y la mentira. Y en ese lugar, que yo le llamo momento de verdad, para mí es un momento de verdad, yo tengo que inclinar mi corazón o hacia la mentira o hacia la verdad. Puede ser sencillamente como con el rey Asa. Él se vio sitiado por los enemigos y entonces él tenía la tentación de sentirse desesperado, sin esperanza, sin ayuda, sin recursos, o podía inclinarse hacia el Señor y empezar a buscarlo por auxilio, por ayuda. Y miren cómo sigue la historia. Todo lo que voy a hablar tiene que ver con la misma historia. Dice, en respuesta, miren lo que hizo Asa, el rey Asa, en respuesta a ese sitio, sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y se buscó una ayuda que no era Jehová. ¿A quién buscó? A Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. O sea, era tal el sitio, la desesperación, la inseguridad. Por eso, colóquese usted en ese lugar, porque ahí está la verdadera batalla. En ese lugar donde hay tanta angustia, tanta opresión. Y dice que él, como respuesta a ese sitio, hizo esto. Sacó la plata de la casa de Jehová. O sea, para defenderse de esa situación fue a la casa de Jehová, no era ni siquiera su casa. Otra hubiera sido la historia si hubiera ido quizás a su casa. Pero fue a la casa del Señor. Si ahora mismo la casa del Señor, físicamente hablando, tiene relativa importancia, imagínense en ese tiempo, el templo de Jehová era lo máximo. Porque el mismo Señor había dado instrucciones de cómo tenía que estar revestido, cómo tenía que ser cuidado. Y volvamos otra vez aquí, pongámoslo en contexto. La verdad contra la mentira. Cuando nosotros estamos en un momento de dificultad, la mentira es: estás solo, nadie te va a ayudar. Mejor es que te busques quien te ayude. Apúrate, la situación te está presionando. Mejor reaccionar rápido porque si no perdiste. Y nos volvemos a veces impulsivos. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que Dios siempre está contigo. Siempre estuvo y siempre estará. Y la verdad hacia la cual el creyente tiene que inclinarse es que nosotros no reaccionamos al enemigo. Nosotros tenemos que responder a Dios. Ustedes y yo no debemos reaccionar al enemigo. Nosotros debemos responder a Dios. Nos volvemos a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que me estás mostrando? ¿Qué es lo que deseas que yo haga? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué es lo que tengo? Nosotros no debemos reaccionar al enemigo. Porque a veces eso es lo que hacemos. En medio de las circunstancias estamos reaccionando. Es como, por ejemplo, hablando de manera común, digamos, aquí está Daniel peleando conmigo, suponiendo que peleemos, que no lo hacemos, pero que él me diga un insulto y yo le dé otro. Eso es reaccionar al enemigo. Bueno, él no es mi enemigo, ¿no? Pero suponiendo. A veces yo también doy el ejemplo, ¿no? Que es como jugar al vóley. Dicho sea de paso, yo no juego nada, cero deporte, pero veo pues cómo se juega, ¿no? Entonces yo le tiro, ¿no es cierto?, aquí la pelota a Daniel y él me la tira de vuelta y yo decido si
¿La agarro, golpeo otra vez para devolvérsela o la dejo caer? Nosotros no debemos responder al enemigo. A veces incluso lo que hacemos con nuestros propios pensamientos y emociones es empezar a conversar con el enemigo, con las ideas negativas, con los pensamientos negativos. Y por otro lado también tenemos que tener cuidado con el uso que hacemos de nuestra propia vida, porque recuerde que el templo es usted, el templo soy yo. ¿Qué uso le voy a dar a mi vida en un momento de crisis? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a usar mi tiempo? ¿Cómo voy a usar mi energía? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué prioridades voy a tener? El templo soy yo. No le voy a dar mi tiempo al enemigo. No le voy a dar mi vida a la derrota. No le voy a entregar mi potencial al enemigo. ¿Cuándo le entregamos nuestro potencial al enemigo? Cuando directamente nos tiramos a la depre y no queremos hacer nada, porque volvemos a la mentira anterior. No tengo nada para dar. Ahora, con eso no quiero decir que haya temporadas. Por ejemplo, el luto tiene su propia temporada, así que porfa, no se sienta aludido. Pero siéntase aludido si después de mucho tiempo seguimos igual encerrados en nosotros mismos, porque esa es la verdadera batalla. En vez de tener conciencia en el Señor, en quién es Él, en qué es lo que Él nos ha dado, tenemos una tremenda conciencia de nosotros mismos. Y luego del dolor real, estamos a un paso de la victimitis, de la autoconmiseración, de la derrota, de la vida de derrota. Pero sigamos con la historia de Segunda de Crónicas 16. ¿Qué hizo el rey Asa? Dice que luego de sacar los tesoros y todo aquello, le dice al rey de Siria, le da este mensaje: hagamos un trato, un tratado, un pacto. Tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Miren ese razonamiento. Mira, te envío plata y oro, rompe el tratado con el rey Baasa, que era el aparente enemigo, el de Israel, para que me deje en paz. O sea, cuando estamos en ese momento de tensión, y se entiende, yo también he pasado y paso por momentos de tensión, y la verdad que entra uno en una desesperación, no puede uno ni pensar, no sabe uno qué hacer. Pero recuerde que la batalla principal allí es por la identidad, por el potencial y por el propósito. Así que lo primero que vamos a hacer a partir de ahora, que seguramente ya lo estábamos haciendo, pero ahora con mayor conciencia, es nos vamos a volver al Señor. Porque a veces no nos damos cuenta que hacemos pacto con la mentira. En vez de buscar al Señor, buscamos a un rey de Siria. Claro, en vez de buscar primero al Señor, buscamos por otro lado. Y eso es válido para las enfermedades. A mí me ha pasado, seguramente a ustedes, que en vez de, cuando alguien está enfermo en casa, en vez de ir a orar e imponerle las manos, la llamamos a la doctora Doris y la perseguimos hasta que nos conteste. No importa si el enfermo tiene 50 años y ella es pediatra, no importa, igual la buscamos. No. Por decir, vamos, y no es que está mal. Gracias a Dios por él, la doctora Doris y todos los médicos que tenemos en la iglesia y todos los médicos que ni siquiera conocemos, pero que Dios los usa tanto, ¿no? Pero es un ejemplo solamente para que darnos cuenta de que no vamos primero al Señor, que es lo que nos está mostrando la palabra, lo que hizo el rey Asa, y nosotros lo contextualizamos, ¿no? El creyente en medio de la mentira y la verdad. ¿Qué es mentira en una situación como esa? Es mentira que las soluciones humanas dan siempre resultado. Aparentemente sí, pero las soluciones divinas son las mejores. Dios tiene siempre una solución redentora para todo problema de la humanidad. Cuando nosotros vamos a Jesús, esa es la verdad. Problema conyugal, problema familiar, problema de salud. Incluso un problema de salud que no se resuelve.
Nos volvemos también a la herencia familiar y eso es una mentira, es un engaño. ¿Saben por qué? Porque el mejor ADN y la mejor genética que ustedes y yo tenemos no es la de nuestros padres. Con todo el amor que les tengamos, la genética que usted tiene, el ADN que usted tiene para enfrentar la batalla es el de Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros queremos hacer las cosas como hacían nuestros padres y a veces tenemos una cabeza cuadrada, recuadrada, que no, es que así tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser así? Porque así usted aprendió, porque así lo hacía papá, porque así lo hacía mamá, porque en mi casa es así, porque además siempre fue así, para lo negativo y para lo bueno. Es mentira que porque sus padres tuvieron esa problemática usted tiene que repetirla. Pero es una elección. Y es una elección de vuelta por identidad, potencial y propósitos. Yo tengo una familia como ustedes también aquí en la tierra. Mis padres, mi papá ya está en la presencia del Señor, mi mamá todavía está viva. Y nosotros honramos a nuestros padres. Pero así como ellos nos traen una herencia buena, también viene una herencia negativa, aunque ellos no la quieran, ¿no? Es más, nunca la quisieron. Pero la mejor herencia es la que viene con el ADN de Dios, que hace que ustedes y yo seamos una nueva criatura. Es más, si hay alguien acá o allá también en las redes, en el Face, en YouTube, que no está segura que tiene ese ADN, cuando oremos enseguida es oportunidad para que usted le entregue su vida al Señor y empiece a ser parte de la familia de Dios. Porque a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ese es el ADN. Yo soy hija de Julio y Olga. Julio, mi papá, Olga, mi mamá. Pero yo soy hija de Dios por encima de eso. Y aunque yo me parezco a mi mamá, porque me parezco a mi mamá, también tengo algunos rasgos de mi papá, creo que la idea de Dios es que me parezca más a Él. Y esa de la herencia familiar es una mentira, por lo tanto. Es una mentira espiritualmente porque nosotros podemos, cuando sea necesario, no quiero decir con esto que nos separamos de nuestra familia, no, para nada, sino que cuando llegue el caso que tengamos que escoger, nos vamos a inclinar a lo que dice el Señor. Nos vamos a inclinar a nuestra identidad, vamos a declarar nuestro potencial y vamos a declarar también que somos parte del propósito de Dios. No necesitamos estrategias especiales. Ahí el rey Baasa, ¿lo vieron en su desesperación? Igual que nosotros. Él se fue a buscar a un enemigo. El reinado de Siria, si usted observa la palabra del Señor, siempre fue el enemigo acérrimo del pueblo de Dios. ¿Y a dónde fue a buscar ayuda? En ese momento que él estaba tan necesitado, al rey de Siria, para que le saque de encima al otro enemigo que lo estaba sitiando y quede libre. Ojo con las estrategias humanas que a veces buscamos porque tenemos miedo, creemos que Satanás, el diablo, todos nuestros enemigos son superiores a Dios sin darnos cuenta. Y entonces vamos a buscar una estrategia, porque como Dios no me puede ayudar, mejor yo busco otra estrategia. Más bien Dios sí nos puede ayudar y puede usar otras estrategias a favor nuestro, pero es Él el que las define, esa es la verdad. Y como decía hace rato, tenemos que volcarnos, en vez de a la historia de nuestra familia, volquémonos a la historia de Dios. ¿Quién es Dios en la historia? ¿Y cuál es tu historia con Dios? Yo tengo una historia con Dios, usted también. Volvámonos a esa parte donde nosotros nos hemos encontrado con Dios, donde le conocemos, donde sabemos de lo que Él es capaz. Y sigue la palabra, segunda de Crónicas 16:6, ahora, como el rey Asa buscó al rey de Siria, entonces el rey de Siria le ayudó para poner bajo control al otro rey, al de Israel. Entonces dice que después de eso,
el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción, atienda esto, las piedras de construcción y la madera que el enemigo había estado usando para fortificar Ramá, ¿no ves? Para sitiarlo. Asa, dice, empleó esos mismos materiales para fortificar las ciudades de Geba y Mizpa. Esta figura de esta historia me hizo pensar cómo a veces nosotros pensamos que como luego de nuestra decisión obtenemos aparentemente un buen resultado, como a veces pensamos que esos aparentemente resultados favorables que se ven revelan el favor de Dios. Porque en este caso, ahora que seguimos la historia, esto no tiene nada que ver con el favor de Dios. Pero incluso podemos ver de que fue tan inteligente Asa que utilizó esos mismos materiales, ahora que se liberó de los enemigos, los utilizó a favor del pueblo. Y uno puede decir, bueno, a favor del pueblo de Dios, porque él era el rey de Judá. Pero sin embargo no fue así, porque la historia nos lo refleja enseguida. Pero de vuelta veo ahí a un creyente, en este caso al rey de Judá, y nosotros creyentes en medio otra vez de la verdadera batalla en nuestra mente, en nuestro corazón, por nuestra voluntad. La batalla es para ver a dónde se inclina nuestro corazón, a dónde se inclina nuestra voluntad, qué es lo que vamos a creer, cómo vamos a interpretar lo que está sucediendo. Y la mentira de siempre es que los resultados inmediatos en la tierra definen nuestro éxito. Que porque vemos algo bueno que Dios favorece, incluso cuando miramos otras personas. El otro día hablaba con alguien y me decía, ¿y cómo? Si yo me porto bien, cosa que no sabemos si se porta realmente bien, pero suponiendo, ¿cómo? Dice, si yo me porto bien, fulana persona que está terriblemente mal, porque realmente está mal esa persona, todo le va bien. Y entonces incluso nos ponemos a envidiar un poquito, ¿no? La palabra del Señor dice que no envidiemos la prosperidad de los necios. Que no estemos envidiando. Es que cómo Dios lo sanó, cómo Dios le hizo un milagro. Porque los resultados aparentes aquí en la tierra no revelan el verdadero éxito. A veces sí, pero no siempre. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y bueno, yo creo que Asa y el resto pensaron que claro, incluso miren, todos esos materiales ahora los podemos usar nosotros. Pero la verdad es que los resultados que valen se relacionan con nuestra unión con Dios. Por ejemplo, en el medio de una prueba, piense en cualquier prueba. Yo puedo poner como ejemplo, bueno, no sé, el último proceso que tuvimos de salud en casa. O un problema familiar también fuerte, muy, muy, muy fuerte, que aconteció en mi familia. Los resultados en algunos problemas no son buenos. Se muere el ser querido. Se rompe ese matrimonio. Se desvía ese hijo. Perdiste tu trabajo. Te enfermaste y no te puedes recuperar todavía. Entonces los resultados aparentemente aquí en la tierra nos están reflejando que estamos perdiendo. Pero si en ese momento de crisis te estás inclinando a Dios, te aseguro que estás ganando. Te aseguro que estás ganando. No porque lo diga yo, sino porque la palabra lo dice. Te aseguro que estás ganando. Y lo acaban de cantar ustedes, ¿no? Todo lo que el enemigo planea para mal, Dios lo vuelca para bien, acaban de cantar, ¿no? Y repetimos de memoria, pero aquellos que aman al Señor, todo es para bien. Pero esta leve tribulación momentánea traerá sobre nosotros un más profundo peso de gloria. No mirando lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, sino lo que no se ve, que es eterno. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se ve y que Dios sí ve? Dios ve ese corazón rendido.
Dios ve ese anhelo de hacer su voluntad. Dios ve esa persona que se está rindiendo a pesar de que no puede, pero está peleando consigo misma para inclinarse hacia el Señor, anhelando los planes de Dios. En ese lugar donde hay un creyente que se rinde, a la voluntad de Dios, ahí al enemigo se le recuerda por enésima vez su derrota. Porque lo que el enemigo quiere es ver que nosotros los creyentes le sigamos a él en vez de obedecer al Señor. Así que donde hay un creyente que se rinde, al enemigo se le recuerda que está derrotado por la sangre del Cordero. Porque ese es un creyente que recuerda, aunque esté con su último aliento, su identidad, quién es, su potencial, qué tiene, y su propósito, que tiene un propósito aquí en la tierra. A mí me encanta este tema de la mentira versus la verdad, porque quiero decirles que para mí es una estrategia poderosa de guerra espiritual. Es más, cuando yo estoy a veces en el momento de tribulación y el enemigo me dice, o mi propia carne o las circunstancias, estás perdiendo, yo no lo acepto. Aunque mis ojos lo vean, yo no lo acepto. Porque nosotros no vemos lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual. Cuando un creyente se rinde, muchas cosas están sucediendo en el mundo espiritual. Es más, yo creo que incluso cuando yo me vaya a esta tierra, y usted debería creer lo mismo, aun cuando ya no estemos acá, las otras generaciones van a gozar de los frutos de nuestra rendición, de tu rendición. Que van a ir cayendo las piezas. Claro, ahora puede ser que estemos viendo ese hijo no se compone, ese matrimonio no se resuelve, aquellos de allá están sufriendo, aquellos de allá están despistados, estos otros están oprimidos, aquellos no se liberan. Eso es lo que estamos viendo. Pero donde hay rendición, hay cosas que están sucediendo en el mundo espiritual. Y el que está haciendo prosperar su plan y su propósito es el Señor. Y el creyente rendido en el medio de ese plan. Qué espectacular. A mí me encanta esa idea. Yo en el medio del plan de Dios, inclinándome hacia Él a pesar de que yo soy imperfecta. Wow, eso solo Dios lo puede hacer. Pero volvamos a la historia de Asa. ¿Qué hizo Asa? En aquel tiempo, dice, vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, miren acá ya, cuando viene la palabra de Dios, cuando viene la claridad de la descripción exacta de qué es lo que realmente está sucediendo, eso viene en este caso por la boca de un profeta ahí en la historia, pero viene cuando leemos la palabra de Dios, viene cuando el Señor habla a nuestro espíritu. Va a venir en estos 40 días de ayuno. Para aquellos que se metan con el Señor, va a venir palabra del Señor. Cuando viene palabra del Señor, entonces entendemos. Oh, sorpresa, yo pensé que estaba bien y resulta que estaba re mal. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, ¿se acuerdan? Y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. O sea, aquí, ¿qué pasó? El rey Asa pensaba que su enemigo era el rey Baasa. ¿Qué nombres más raros eso? Ahora cuando leamos la Biblia en 40 días, yo tengo miedo de que cuando yo lea me toquen estos nombres, ¿no es cierto? Ahí la lengua se va a trabar y toda la cosa. Pero bueno, el rey Asa pensaba que Baasa era el verdadero enemigo y por lo tanto se apoyó en el rey de Siria. Pero él no sabía que el verdadero enemigo era el rey de Siria. Y aquí se lo hacen saber. O sea, en lugar de buscar a Jehová, buscaste a tu enemigo, el rey de Siria. Y aquí se entera Asa de que el Señor había tenido un plan que él no conocía, que era entregarle el rey de Siria y todo su ejército. Pero el rey Asa no esperó. El rey Asa se inclinó
hacia su temor, se inclinó hacia la preocupación, se inclinó hacia las circunstancias, se inclinó hacia su propio criterio, se inclinó a lo que hicieron sus padres y no se inclinó a buscar a Jehová. Y entonces él perdió. Según la historia, el rey perdió una oportunidad. Y lo vamos a ver enseguida, ya está terminando la historia. Así que de vuelta, el creyente en el medio de la mentira y la verdad. Lo estoy poniendo tanto esto que creo que nunca nos vamos a olvidar cuál es la verdadera batalla. Y que el Espíritu Santo nos guíe a entender, mis hermanos, porque en la vida diaria usted está enfrentando esta batalla. Más tarde, cuando esté en el almuerzo, más tarde cuando su cónyuge le responda mal, más tarde cuando se dé cuenta de que está en medio de un lío X, sea cual sea, o sencillamente cuando le visiten pensamientos negativos. La mentira, en cuanto a nosotros, por ejemplo, en situaciones de tensión, es que las personas son nuestros enemigos. Es que el mismo problema es el enemigo, el tropiezo, la ofensa, la palabra que me dijeron, el resultado de una situación. Pero en realidad no es el verdadero enemigo. El enemigo, claro, es Satanás, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar y que tiene un cómplice. El cómplice número uno del enemigo, ¿saben quién es? Nuestra propia naturaleza, mi naturaleza pecaminosa. Mi carne, mi mente, mi corazón, mi voluntad, que tiene una tendencia tremenda a la vida independiente, que quiere hacer las cosas como quiere hacer. Segunda de Crónicas 16:8, le dice el vidente, ya terminando un poquito la historia, los etíopes y los libios, miren el recordatorio que le hace al rey Asa. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. O sea, el vidente le recuerda al rey Asa de que ya había tenido enemigos, que ya había enfrentado enemigos antes y que eran incluso más poderosos que este rey que le atemorizó ahora. Y como en otra ocasión él se inclinó al Señor y el Señor le entregó a ese ejército que era más numeroso. Y es como diciéndole, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste de lo que yo hice por vos? ¿Te olvidaste de lo que soy capaz de hacer? ¿De lo que hice antes en tu vida? ¿Te olvidaste que incluso el mayor milagro sobre tu vida es que te rescaté de tinieblas y te traje a la luz? ¿Te olvidaste de quién soy yo? Algo así. Recuerde, la batalla va tras de su identidad, tras de su potencial y tras de tu ubicación y mi ubicación en el propósito de Dios. Así que nosotros normalmente decimos, ay, esto que vivo yo es imposible, nadie ha sufrido como yo, por eso es que nadie me entiende a mí. Es imposible que yo pueda recuperarme de algo así. Y nosotros nos damos vuelta, miramos una historia en el celular y quedamos boquiabiertos de cómo otras personas han superado cosas, pero por lejos más terribles que las nuestras. Y sin Dios. Y la verdad es que ya estuviste en batallas, Dios te sacó. Y que tienes que concentrarte en quién es Dios y qué es lo que Él hizo en tu vida. Y así termina la historia. Son varios versículos de una misma historia que le traje así continuados. El 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Ahí están los ojos de Jehová. Contemplan toda la tierra, allá también. Entonces, los que están en las casas. Dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hay otra versión que dice a favor de los fieles. A favor de los fieles. Y le dice al rey Asa, para concluir la historia, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Yo pienso que en cada situación difícil hay un momento de verdad.
hay un momento de Dios, donde en el corazón nuestro, en nuestra voluntad, tiene que haber un giro hacia lo de Dios. Y cuando nosotros logramos ubicarnos al buscarlo a Dios en intimidad, entonces nos convertimos en ese tipo de personas, los fieles, los de corazón recto, los de corazón perfecto, que no son perfectos realmente, son perfectos porque sean perfeccionados en Dios. Y en ese momento estratégico que yo le llamo momento de verdad, es el lugar donde se inclina para mí toda la historia. Yo lo creo, sinceramente yo lo creo. Que cuando yo puedo lograr alinearme al Señor y entender cómo Él ve la circunstancia y rendirme a pesar de lo que estoy sintiendo y rendirme a pesar de lo que veo y mantener la fe y la esperanza a pesar de que no veo absolutamente nada y decido seguir creyendo y obedeciendo, en ese lugar se corta la historia. En ese lugar nos convertimos nosotros en parte del plan de Dios. Y es cuestión de tiempo, como siempre les digo, es cuestión de tiempo para que veamos lo que Dios hace. Así que cierro recordándole el pasaje con el que empecé, Salmo 62 del 2 al 4, donde describe un poquito la verdadera batalla. Y dice David, Dios quiera que nosotros podamos también tener este entendimiento de David. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Ese es mi lugar. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? ¿Cuántos enemigos contra usted? Solamente usted y muchos enemigos alrededor de usted. Dice David, para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Así que la batalla verdadera, identidad, potencial, propósito. Incline su rostro, vamos a orar, vamos a entregarle al Señor esta palabra. Y con seguridad que Dios le ha hablado algo, así que empieza a orar, empieza a entregar, rendir, reconocer, resolver, confesar. Tome tiempo ahí, ore. Está usted en la presencia del Señor. Señor, perdónanos, mi Dios. Perdónanos, mi Dios, porque hoy nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos en medio de una batalla. Y la principal batalla es con nuestra propia mente, con nuestro propio corazón, con nuestra propia voluntad. Perdón, Señor, hoy nos damos cuenta que nuestra tendencia número 1 es a la vida independiente. Es a buscar salidas en nosotros y en otros. Y cuando ya no tenemos salida, recién vamos a ti. Así que perdónanos, te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón, lávanos con tu sangre. Ahí usted reivindique la obra de Jesús. Dígale, Señor Jesús, lávame con tu sangre, lava mi mente, lava mi corazón. Hoy te entrego mi vida. Si hay alguien aquí que antes no le ha entregado su vida al Señor o allá en su casa, dígale, Señor, te entrego mi vida. Y nosotros, Señor, otra vez te la entregamos. Te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Si alguno de ustedes justamente está en el medio de la batalla, dígale, Señor, te entrego todo. No sé para dónde correr, no sé para dónde ir, no puedo ni con mi mente ni con mi corazón. Dígale, no puedo, Señor, la angustia, el temor me envuelven. El dolor me envuelve. Pero hoy vengo a ti, Señor. Hoy vengo a inclinarme delante de ti. Porque tú eres mi roca. Porque tú eres mi salvación. Porque tú eres mi refugio. Porque tú eres mi pronto auxilio.
Señor, hoy me inclino delante de ti porque tú eres mi lugar seguro. Tú eres el lugar donde descansa mi alma. Señor, me rindo a ti, me rindo a ti. Perdóname, Señor, por ir a buscar en otras partes, Señor, cisternas rotas que no retienen agua. Señor, perdóname, hoy me doy cuenta que es contigo, Señor. Señor, hoy me inclino delante de ti, me rindo. Y rinda su situación, rinda su enfermedad, rinda su problema, rinda su escasez, rinda ese problema familiar, matrimonial, lo que sea, ríndalo. Señor, aquí en medio de esta batalla, quiero que tú me ayudes, Señor. Pídale ayuda ahora al Señor. Dígale: Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, activa mi mente espiritual. Espíritu Santo, activa mi corazón espiritual. Espíritu Santo, abre mis ojos espirituales. Espíritu Santo, levántame, levántame, Señor, levántame, levántame a donde tú estás, levántame, levántame, dame fuerza, dame fuerza. Espíritu Santo, sopla vida. Sopla vida, sopla vida desde mi interior, sopla vida. Dígale eso al Señor, clame, clame, pídale. Dice el Señor que nosotros no recibimos porque no pedimos. Sopla vida sobre mí, sopla vida sobre mi mente, sopla vida sobre mi corazón, sopla vida. Espíritu Santo, háblale a mi espíritu, háblale a mi espíritu. Espíritu Santo, quiero escucharte, quiero escucharte. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, recupera a tu pueblo en la identidad, en el potencial y en los propósitos. Recupera a tus hijos, a tus hijas, Señor. Aquí hay un ejército, Señor, tuyo. Señor, recupera, Espíritu Santo. Levanta los brazos, Señor. Levanta las rodillas caídas, Señor. Levanta, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que nunca olvidemos quiénes somos en ti. Que nunca olvidemos qué tenemos en ti. Que en medio de la batalla, Señor, recordemos que el lugar número 1 de refugio eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.